Buenas tardes. Vamos a, vamos a iniciar una sesión en la que en esta ocasión se trata de la presentación de un libro, como ya hemos hecho en otras ocasiones. La ponencia de esta tarde no es una ponencia habitual, sino que recoge toda la información respecto a un texto determinado del que es autor nuestro amigo José Ángel Paniego y que tenemos la suerte de que esta tarde nos pueda introducir en el mundo maravilloso de los números. Voy a hacer una brevísima presentación porque primero en estas reuniones solemos estar entre amigos y por lo tanto nos conocemos todos o casi todos, pero eso no impide que haga la presentación adecuada y debida del ponente de cada tarde. José Ángel Paniego, que es un amigo ya de hace tiempo, tiene varias publicaciones, muchas publicaciones diría yo, pero no voy a hacer la lista esta tarde porque si no nos quedaríamos sin tiempo y les remito a que hagan búsquedas en Google que les resultará facilísimo y le encontrarán muy rápidamente tanto a él como a sus publicaciones. Incluso tiene un canal de YouTube, quiero recordar, en el que se habla precisamente de este texto o tiene el nombre del texto de esta tarde, que como habéis visto en la invitación es Viaje al infinito matemático. Este viaje al infinito matemático, José Ángel nos lo introduce desde su experiencia como profesional tanto de la formación como de la informática. Él desde los años 80 lleva trabajando como formador de formadores, porque ha trabajado en formación de los estudiantes de magisterio y luego también desde el punto de vista de la psicología social, en la que también está formado, es licenciado en psicología social, y por lo tanto sus enfoques tienen ese componente, tanto de el componente técnico como desde el punto de vista humanístico, que es el que precisamente en esta asociación tenemos mucho interés, ese encuentro, esa vía de encuentro entre la ciencia y las humanidades. José Ángel Paniego tiene también experiencia en el mundo de la informática y como consecuencia de ello, pues tuvo durante mucho tiempo la inquietud de hablar sobre esta relación de las matemáticas. Y por lo tanto, pues supongo que un buen día decidió que se iba a poner a escribir sobre ello y el resultado de esa decisión, pues es el libro que nos convoca esta tarde. Y yo, sin más, le voy a pasar la palabra a nuestro moderador oficial, que es nuestro compañero José Alfonso Delgado, que nos dará las instrucciones pertinentes para la participación de la sesión de esta tarde e inmediatamente después le daremos la palabra a José Ángel Paniego para que nos hable sobre este maravilloso mundo de las matemáticas y sobre todo del interesante viaje al infinito. Así que, Alfonso, cuando quieras. Pues muy bien, buenas tardes. Soy José Alfonso Delgado y soy miembro de AEM, ¿no? De Asociación de Estudiantes del Mundo. Y bueno, pues tengo el honor de poder, digamos, ser el moderador de esta sesión en la cual, bueno, pues todos los que nos hemos aproximado un poquito, ¿no? Un poquito nada más, al mundo de las matemáticas, pues la verdad es que nos es apasionante, ¿no? Entonces, yo bueno, estaré para, digamos, moderar lo que es ya la fase de debate, ¿vale? Y las instrucciones son muy sencillas. Por una parte, primero, durante la exposición de José Ángel, vamos a hacer lo posible por tener la cámara desconectada y los micrófonos también apagados para que el canal de datos sea lo menos saturado posible para que la señal que nosotros recibamos tanto de audio como de vídeo pues esté, digamos, sin interferencias y sin saturación, ¿no? Eso por una parte. Luego, por otra parte, ya en la parte de debate, pues hay dos formas de poder, digamos, pedir la vez para
para poder hacer preguntas. Una es, en la parte de abajo de la pantalla, veréis en esos circulitos que hay, en el centro hay una especie como de mano, ¿no? Así. Bueno, pues eso es levantar la mano para poder, digamos, decir, quiero hacer una pregunta. El chat, que es en la parte inferior derecha, hay otro tipo de, digamos, de iconos en los cuales hay uno que es como el bocadillo de los tebeos, ¿no? Pues ahí ese es el chat. Y entonces en el chat uno puede escribir la pregunta y entonces yo como moderador la leo, la leeré y entonces, o bien le doy al que pregunta acceso para que hable, o si no ya la formulo yo tal y como está en la pregunta, ¿no? Así que esas son las cosas más o menos que hacemos para poder, digamos, desarrollar la reunión. Y luego la tercera es que, bueno, todas las reuniones que nosotros hacemos, las hacemos grabándolas, las grabamos, luego las subimos a nuestro canal de YouTube y se pueden ya, digamos, consultar y acceder en público, ¿no? Así es que, en función del tema de la privacidad, bueno, pues si uno no quiere, digamos, que su imagen aparezca, pues lo que tiene que hacer es desconectar la cámara. Y ya está. Entonces aparecerá una inicial y el nombre, eso sí, pero bueno, la imagen no aparece, ¿no? ¿De acuerdo? Así es que nada, y a partir de ahora ya, pues le cedo la palabra a nuestro querido José Ángel Panego para que comience su disertación sobre este libro que yo ya me he comprado, ¿eh? Yo ya me he comprado. Muy bien. Es fantástico. Es decir, todavía, bueno, no, vale, sí. Todavía no he podido leerlo, porque la verdad es que estoy muy ocupado por otras cosas, pero casi que prefiero que él nos la introduzca para ya, digamos, ubicarme bien en todo lo que es el mensaje que él quiere transmitir. Así que, José Ángel, cuando quieras, empiezas. Muy bien. Bueno, muchas gracias a la Asociación de Estudiantes del Mundo y especialmente a Aurora por haberme invitado. Voy a ver si lo hago bien para presentaros el PowerPoint con el que quiero. Bien. Bueno, gracias, como digo, a todos los que estáis aquí y especialmente al comité organizador por invitarme a presentar este libro que pretende revolucionar las bases de la matemática en torno a dos conceptos: la idea de infinito que manejamos en la matemática y la interpretación de un teorema de un señor que se llama Gödel, que ahora explicaremos. Hay gente que sabéis mucha matemática y hay gente que no sabemos tanta matemática, entonces, bueno, intentaré ser suficientemente didáctico para que no nos perdamos y también lo suficientemente profundo como para que entendamos cuál es el meollo de esta cuestión. Lo primero es, normalmente, para saber cuánto hay de algo, lo contamos. Hay 1, 2, 3, 4 bicicletas, pues contamos. Pero no es posible contar hasta infinito. Nunca hay un número que sea infinito. Entonces, ¿es posible medir, contar el infinito, comparar infinitos? ¿Son todos los infinitos iguales? ¿Qué hacemos cuando no podemos contar? Por ejemplo, cuando entra el pelotón ciclista, no nos da tiempo a contar las bicicletas y los ciclistas. Pero sabemos que hay tantos ciclistas como bicicletas. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Cada ciclista lleva debajo una bicicleta. Y cada bicicleta lleva encima a ese ciclista, precisamente. Es decir, establecemos un emparejamiento, una biyección. Y si podemos emparejar, quiere decir que hay los mismos. Pues bien, este señor de la fotografía, Cantor, George Ferdinand Ludwig Phillips para los amigos, usa la idea de biyección entre conjuntos infinitos. José Ángel. ¿Sí? José Ángel, un segundo. ¿Estás proyectando? Estoy proyectando un PowerPoint, ¿no lo veis? No lo veo. No lo vemos. Ah, Tienes que dar a la flecha que hay hacia arriba, que a pone ver. presentar. Sí, le he dado a la flecha para arriba, presentar. Me parece que me he saltado el paso de compartir. Puede ser. Sí, sí, Ahora, ahora estás compartiendo, sí. Vale. Bueno, pues íbamos por aquí de todas maneras. No nos hemos perdido nada, ¿vale? A ver. Bueno, decía que los ciclistas los emparejamos, establecemos una biyección y que este señor Cantor
se le ocurrió la idea de emparejar conjuntos infinitos. Bien. Entonces, preguntémonos, ¿qué hay más? ¿Números naturales, los de contar de toda la vida, 1, 2, 3, 4, 5, o números cuadrados perfectos? El 4, que es 2 al cuadrado, el 9 es 3 al cuadrado, el 25 es 5 al cuadrado, ¿no? Pues según este criterio, a cada número natural, el 1 lo elevamos al cuadrado y nos da 1, el 2 lo elevamos al cuadrado, da 4, el 3 lo elevamos al cuadrado, da 9. Y en general, todo número podemos elevarlo al cuadrado. Y ese número le hacemos la raíz cuadrada y volvemos al número original. Si hacemos la raíz cuadrada de 9, la positiva, nos da 3, de 4 nos da 2, y en general de x cuadrado da x. Es decir, según este criterio, sería el mismo infinito el de los números naturales que el de los números que son cuadrados perfectos. Y esto ya horrorizó a Galileo, incluso parece que ya Crisipo, en la lógica estoica, también se horrorizó al ver que esto no puede ser, que el todo no es mayor que las partes. Pero ojo, esto puede ser contraintuitivo, es cierto, incluso puede ser desagradable que el todo no sea mayor que las partes, pero no es paradójico, no lleva contradicción. Cosas más raras hemos visto con la física cuántica, así que este criterio en principio es perfectamente válido. Bien. Cantor mostró cómo podemos establecer biyecciones, cómo hacer emparejamientos entre los números naturales, 0, 1, 2, 3, 4. El 0, unos dicen que es natural y otros que no es natural, ¿de acuerdo? Entonces, pues, bueno, da igual. Bueno, pues, ¿cómo podemos emparejar los números naturales con los enteros? 1 menos 1, 2 menos 2, con los racionales, 1/3, menos 3/4. Pero Cantor nos contó que no podemos hacer una biyección entre los naturales y los reales, números como raíz de 2, raíz de 3, el famoso pi que estudiamos, o los naturales y las partes del conjunto de los naturales, es decir, los subconjuntos, ¿no? El subconjunto de los cuadrados perfectos, pues es un subconjunto. El 1, 2 y 3, ese es otro subconjunto. El conjunto vacío incluso, que no tiene nada, también es un subconjunto. Bien, entonces, ¿por qué dice que no se puede hacer esta biyección? Vamos a analizar el argumento de Cantor tomando una analogía del matemático David Hilbert. Un hotel con infinitas habitaciones, numeradas 1, 2, 3, 4, hasta infinito, con una persona dentro de cada habitación. Y también contamos con una serie de salas de reunión infinitas, también numeradas 1, 2, 3, 4, hasta el infinito. Y la pregunta es, ¿tendremos una sala para cada agrupación distinta? Es decir, una sala para que se reúnan los rubios, otra para los morenos, otra para los morenos y los rubios, otra para los que vienen de una habitación con número par, otra para que no se reúna nadie, el conjunto vacío, otra para que se reúnan todos, que también es un subconjunto. ¿Tendremos una agrupación distinta? Bien, voy a analizar el argumento cantoriano y para ello voy a llamar al mayordomo infinitamente acelerado. Este los va a colocar de una forma, pero el argumento sería el mismo si las colocamos de forma completamente distinta. El mayordomo coge y en un minutito coloca la sala 1. En la sala 1, vemos a la izquierda, salas que usan, sala 1, y debajo de todas las personas hay un no. El 1-1 no, quiere decir que no está la persona 1. El 1-2 no, no está la persona 2, ni la 3, ni la 4. Por eso hay un no debajo de cada persona. Es decir, una sala para que no se reúna nadie. Luego acelera y en medio minuto coloca la siguiente sala, la 2. Aquí lo que hace es unir a la persona 1. Hay un sí en la persona 1 y no en todas las demás. Luego acelera y más deprisa todavía, en un cuarto de minuto, coloca las salas 3 y 4. Lo que hace ahora es unir la persona 2 a las anteriores. La sala 3 es como la 1, pero con la persona 2. En la 1 no había nadie, pues ahora hay un sí en la persona 2. La 4 es como la 2, pero con la persona 2 incluida. En la sala 2 había un sí y todo lo demás eran no. Pues ahora sí está la persona 1 y sí está la persona 2. Luego acelera y en un octavo de minuto coloca hasta la sala 8. ¿Qué es lo que hace? Unir la persona 3 a las anteriores. La sala 5 es como la 1 más la persona 3. La sala 6 es como la 2 más la persona 3. La 7 como la 3 más la persona 3. Y la 8 es como la 4 más la persona 3. Si en la 4 estaba el 1 y el 2, había un sí en el 1 y un sí en el 2, la 8 es
la sala que tiene a todos reunidos juntos. Sí en el 1, sí en el 2, perdón, a las 3 primeras personas. Hay un sí en el 1, hay un sí en el 2 y hay un sí en el 3 y luego todos los demás no. Y así va repitiendo, cada vez en la mitad de tiempo coloca el doble de salas. Es decir, primero en un minuto, en medio minuto, en un cuarto de minuto, en un octavo de minuto, en un 16avo, en general en 1 partido por 2 a la n minutos, va colocando hasta la sala 1, la sala 2, la sala 4, la sala 8 y va colocando hasta la sala 2 a la n-1. Y esto incluye todas las agrupaciones de las n-1 primeras personas. Fijémonos que si tarda un minuto, luego medio minuto, luego un cuarto, un octavo, un 16avo, un 32avo, un 64avo, no pasa de la frontera de 2 minutos. A los 2 minutos habrá colocado infinitas salas. Hasta aquí supongo que estamos todos de acuerdo, que nadie se ha perdido. Bien, este es el cuadro de antes, solo que he pintado de colorado la diagonal, el elemento diagonal, pero es el mismo cuadro. ¿Por qué he pintado? Para que veamos que la diagonal son todos nos. Es decir, como los barquitos, el 1, 1, no. Significa que en la sala 1 no está la persona 1. El 2, 2, no. Significa que en la sala 2 no está la persona 2. El 6, 6, no. Significa que en la sala 6 no está la persona 6. ¿Vale? El 100, 100 será un no, porque en general no está ninguno de los elementos de la diagonal. ¿Vale? No lo demuestro, pero bueno, es muy sencillo de comprobar. Y ahora voy a invertir. Si la diagonal era todo no, me voy a preguntar, ¿hay una sala que sea el inverso de la diagonal? Una sala con todo sí, es decir, ¿el mayordomo me ha preparado una sala para que se reúnan las infinitas personas del hotel en la fiesta de inauguración? Pues pensemos. ¿Puede ser la sala 1? No, porque el 1, 1 era un no. La persona 1 no está en la sala 1. Así que la sala 1 no es. Pero bueno, a lo mejor en la 2 tampoco, porque la persona 2 no está en la sala 2. El 2, 2 es un no. Mientras que aquí abajo, si nos fijamos, hay un sí en el 2. Es decir, de hecho están todos. Así que tampoco puede ser la sala 2. ¿Puede ser la 7? No, porque la persona 7 no está. El 7, 7 es un no. A lo mejor los demás coinciden, pero con que uno ya no coincida ya no es esa sala. La 100.000, 100.000, no, porque la persona 100.000 no está en la sala 100.000. Y en general, cualquier número que imaginemos, por muy grande que sea, no está. El 1.000.000, la sala 1.000.000 no es porque la persona 1.000.000 no está en esa sala. Aunque coincidieran todas las demás, ya hay una que no coincide. Entonces, Cantor nos cuenta que no es posible una abiyección entre los naturales y partes de n. Es decir, no tenemos una agrupación, una sala para cada agrupación distinta de personas. Este es el argumento de Cantor, ¿de acuerdo? Por el cual plantea que hay un infinito, el de los números naturales, y luego hay otro infinito más grande, el de los números reales y de partes de n, y luego habrá otros infinitos más grandes, infinitamente más grandes, incluso después de esos otros infinitos, y luego, bueno, está todo muy desmadrado con los infinitos. Habría una cadena enorme de infinitos. Este es el argumento de Cantor. Bien, pero ahora viene lo divertido. Quiero presentaros al autobús infinitamente acelerado. Este autobús en un segundo nada más coge a la persona 1 y dice, ¿yo tenía una sala para la persona 1? Sí, la sala 2, o lo que es lo mismo, 2 elevado a 1. ¡Buah! Ahí le llevo. Luego acelera y en medio segundo coge a la persona 1 y la persona 2 y dice, ¿yo tenía una sala para estas dos personas? Sí, la sala 4, lo que es lo mismo, 2 elevado a 2. Y les lleva. Luego acelera y en un cuarto de segundo coge a 3 personas y los lleva a la sala 8, lo que es lo mismo, 2 elevado a 3. Y así va procediendo, cada vez en la mitad de tiempo va cogiendo una persona más, una persona más, una persona más, y en general va cogiendo n turistas, los lleva a la sala 2n en un segundo, en medio segundo, en un cuarto de segundo, en un octavo de segundo, en 1 partido 2 a la n-1 segundos, cada vez en la mitad de tiempo. ¿De acuerdo? Este es el mecanismo, muy similar a lo que hacía el mayordomo, pero recogiendo cada vez una persona más. ¿Qué pasa a los 2 segundos? Esto es el kit de la cuestión. A los 2 segundos, igual que antes, ya ha acabado. Ya no hay más agrupaciones que podamos juntar. Bien, hasta aquí todo el mundo de acuerdo. ¿Alguien quedó en la habitación?
original del hotel sin recoger por el autobús? No. El autobús va recogiendo uno, luego otro, y los recoge a todos. De hecho, fijémonos cómo construimos los números naturales. Con la función siguiente, dicho menos empedante, sumando 1. Empezamos por el primero, el 1. Más 1, 2. Más 1, 3. Más 1, 4. Más 1, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Así construimos. Es decir, en general, partimos del primero y cada vez que llegamos a 1n, buscamos el siguiente, el n más 1. Pues ahora vamos a hacer lo mismo, pero para sacarlo. Sacamos al primero, sacamos al segundo, y cada vez que sacamos 1n, pues en la mitad del tiempo sacamos al siguiente, n más 1. O sea que hemos vaciado el hotel. Segunda pregunta, ¿alguien está en otra sala? ¿Pasó al hiperespacio? ¿Está fuera del hotel? No. Cada vez que sacamos una persona, lo juntamos con las anteriores. Así que nadie quedó en otra sala, nadie está separado de las anteriores. ¿Falta alguien de esa diagonal invertida que hemos construido? ¿Falta alguien para la fiesta de inauguración? Pues no. En 2 segundos, aunque nos cueste entenderlo, sobre todo a la gente que lleva muchos años estudiando matemáticas, va a decir, no puede ser, pero revisad el argumento. Veréis que en 2 segundos hemos juntado a todos los turistas para la fiesta inaugural. Ahí está la diagonal. ¿De acuerdo? Hemos construido esa diagonal que Cantor decía que no se podía construir. ¿Vale? ¿Qué está detrás? Detrás están las paradojas de Zenón. Recordáis a Zenón de Elea y sus paradojas. La más sencilla. Tenemos un arquero, ahí tenemos el arquero, que dispara contra una diana, también llamada Artemisa por los griegos. ¿Vale? Bueno, un arquero dispara contra una diana. Supongamos que dispara 1 metro. Antes de que la flecha llegue, tiene que pasar por la mitad de la distancia, medio metro. Hasta que no pasa el medio metro no ha llegado. Obvio. Antes que eso, tiene que pasar por la distancia media de lo que nos queda, es decir, por 1/4. Hasta que no pase por 1/4 de metro, no ha llegado. Luego por 1/8, luego por un 16avo, un 32avo, un 64avo, y va pasando cada vez la mitad, la mitad, la mitad, y no hay un paso que sea el paso en que la flecha alcanza la diana. Zenón nos dice que la flecha no puede alcanzar a la diana. Sin embargo, sabemos que algo está mal, que la flecha sí alcanza a la diana. Aunque ningún paso sea el paso infinito en que la flecha dé a la diana, hemos experimentado que la flecha sí da en la diana. Bien, fijémonos que si aceptamos que la flecha da a la diana, ¿por qué no aceptar que el autobús ha recogido a todas las personas? Eso es lo que estaba fallando realmente en nuestra concepción de esta demostración. Y los que sabéis matemáticas diréis, pero bueno, a ver, esta solo es una, hay decenas de demostraciones de la no numerabilidad que llaman, es decir, de que hay un infinito más grande en partes de n que en n. ¿Vale? En el fondo, lo que estará fallando será algo parecido a esto. En el libro vienen otras muchas demostraciones, no sé si nos dará tiempo en el diálogo a hablar de ellas, y si no, pues ya os digo, en el libro demuestra que en el fondo este es el fallo que está latente. Y quizá alguno diga, oye, entonces, ¿qué ha fallado en el criterio de biyección? Porque nos parecía muy obvio que la biyección, si podemos emparejar, tiene que ser la misma cantidad. ¿Qué es lo que falla? Bueno, la biyección funciona muy bien en conjuntos finitos porque empieza y acaba. Si emparejamos esos 4 ciclistas con las 4 bicicletas, el ciclista 1 la bicicleta 1, el 2 la 2, el 3 la 3 y el 4 la 4, hemos acabado. Y si acabamos a la vez las bicicletas y los ciclistas, decimos, pues sí, hemos acabado ambos conjuntos porque son iguales, son 4. Si emparejamos los ciclistas con las ruedas, fijaros que hay 8 ruedas, 2 por bicicleta, 8 ruedas. Empezamos a emparejar los 4 ciclistas y nos quedarán 4 ruedas sin emparejar. Es decir, que hemos acabado los ciclistas y no hemos acabado las ruedas. Es decir, la biyección funciona muy bien cuando acabamos. Pero los conjuntos infinitos no terminan nunca de emparejarse. No termina nunca, nunca se ha acabado. Siempre podemos ir sacando un ciclista, una bicicleta, un ciclista, otra bicicleta, otro ciclista, otra bicicleta, y nunca acabamos. Pero también podríamos hacerlo con las ruedas, un ciclista, una rueda, un ciclista, una rueda. Y en general, en los conjuntos infinitos, como nunca terminamos, siempre podemos ir sacando y emparejando. Esto es lo que falla en el criterio de biyección. Al final iba a tener razón
Crisipo y Galileo y todos los que les extrañaba que el todo no sea inferior a las partes. Bien, y hay un corolario optimista. Pensábamos que solo podíamos conocer el infinito más pequeño. Esta letra rara que veis aquí, como una especie de H, se llama Aleph, es una letra hebrea, y es que Cantor llamó al infinito de los números naturales Aleph sub 0. Y dijo que había otros infinitos más grandes, Aleph 1, Aleph 2, Aleph 3, un montón, como os he contado. Y en castellano, en inglés, en los lenguajes que usamos normalmente en la lógica o en las matemáticas con las notaciones usuales, lo que podíamos conocer, lo que podíamos demostrar, lo que podíamos incluso decir, solo tendía a una cantidad infinita Aleph sub 0, a la cantidad de los números naturales. Pero podíamos preguntarnos por muchas otras cosas mucho más grandes. Solo con preguntar por los números reales ya estamos preguntando por cosas que exceden esa capacidad de conocer que tendríamos. Ahora que hemos tirado por tierra esta cadena de Aleph, esta cadena de infinitos, ahora podemos respirar con más optimismo y decir, hombre, pues ahora parece que no hay este obstáculo a que podamos conocer y que podamos demostrar. Bien. Y entonces respiramos con más optimismo. Pero todavía hay algo que hundió mucho en la miseria a los matemáticos. Y es el teorema de este señor que se llama Kurt Gödel. ¿Qué dice este teorema? Bueno, para entendernos, yo he propuesto un suceso que puede ocurrir o no puede ocurrir. Por ejemplo, no sé, Aurora, ¿estás por ahí? No, no está. Sí, sí que estoy, sí que vale. estoy. Mira, pues te puedes ganar 1.000 euros. Fíjate, a que nunca habías tenido una presentación de estas en que te puedas ganar una cantidad de dinero así totalmente. No, estaré encantada. Estás encantada. De ganarlos, digo. De ganarlos, sí. Bueno, pues hay un suceso, si crees, puede ocurrir o puede no ocurrir, como todo. Está en la siguiente diapositiva. Si crees que ocurrirá, tienes que decir sí. Y si crees que no ocurrirá, tienes que decir no. Y si aciertas, te ganas 1.000 euros, de verdad, ¿eh? De verdad, de la buena. Bueno. ¿Quién me los va a pagar? ¿Tú? Yo, de mi bolsillo. Vale, genial, venga. Venga, ¿qué dices? Así, sin conocer el suceso. Claro, hombre, si no, no tiene gracia, es adivinar. Bueno, digo, sin ninguna pista, quiero decir. Ya, no. No, claro, si conozco el suceso ya no tiene ninguna gracia. Vale, voy a decir que sí. Vas a decir que sí. Dice que sí va a ocurrir. El suceso es dirás no. ¿Ha sucedido? ¿Has dicho no? No. No. No has ganado los 1.000 euros. Vaya. Pero fíjate, si hubieras dicho... Qué suerte has tenido. Ah, que sí. Pero es que yo soy muy malo, porque si hubieras dicho no, entonces sí se habría producido que dirías no. Es decir, digas lo que digas, te he pillado. Eres tramposo. Eso, qué tramposo. ¿A qué es trampa? Ya. ¿A qué es trampa? En el fondo está la vieja paradoja del mentiroso. Esta frase es falsa. Si pensamos, ¿es verdadera? Entonces lo que dice tiene que ser verdad. ¿Y qué dice? Que es falsa. O sea, que partimos de que es verdadera y llegamos a que es falsa. Pues no, eso no puede ser. Y supongamos que es falsa. Bueno, pues si es falsa, lo que dice es falso, así que no es falsa. Partimos de que si es falsa, llegamos a que no es falsa. Y si partimos de que es verdadera, llegamos a que es falsa. Esta frase no es ni verdadera ni falsa. Fijémonos. Bien, pues Kurt Gödel demostró algo parecido. Creó una frase, es muy bonito, cómo creó mediante mecanismos lógico-matemáticos esta frase y cómo mediante operaciones aritméticas, operaciones, digamos, de sumar y restar, ¿no? Para entendernos, consigue crear una frase que dice, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Creo que le estoy oyendo. Sí. Ah, vale. Bueno, una frase que podemos parafrasear diciendo, esta frase no es demostrable en sistemas formales como los principios matemáticos. ¿Qué dice esto? Esta frase no es demostrable. En lógica o en matemáticas, la forma de decir que algo es verdad es demostrarlo. Decimos, el teorema de Pitágoras es verdad. ¿Por qué? Porque hay un montón de demostraciones. Hasta hay un presidente de Estados Unidos que tiene una demostración. Entonces, la forma de decir algo es verdad es demostrar.
un sistema en lógica, en matemáticas. Sistema formal, ¿qué es? Es esos lenguajes que usábamos en la lógica, en que había un mecanismo para deducir. Aquello de todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre. Luego podemos deducir que Sócrates es mortal. El que haya un mecanismo para pasar de las dos primeras a la conclusión no, es lo que hace que esto sea un sistema formal. Un sistema formal es eso, esos lenguajes que estudiamos en la lógica. Los lenguajes del ordenador también serían sistemas formales. La propia matemática puede ser entendida en algún momento como sistema formal. Y en concreto utilizó como referencia una obra que era la obra culmen de aquella época, que era Los Principia Mathematica de Russell y Whitehead, que pretendía poder demostrar mediante pasos lógicos así mecánicos cualquier verdad en lógica y en matemática. ¿De acuerdo? Entonces, Gödel encontró esta frase que si la demostrara estaría demostrando una falsedad, estaríamos en la paradoja del mentiroso. Esta frase no es demostrable, si la demuestro, he demostrado algo falso. Y si no la demuestro, ya tengo una frase que es verdadera, pero no la puedo demostrar. ¿Vale? Este es, así como muy sintetizado y muy traducido, el teorema de Gödel, el primer teorema de Gödel. Gödel creyó que esta era una limitación que afecta a sistemas formales, pero que no afecta a humanos. Incluso el flamante premio Nobel Roger Penrose y el anestesista Hameroff, su teoría de procesos no algorítmicos que sucederían en el cerebro humano, de procesos cuánticos, aparte de otros errores físicos y biológicos que ellos mismos, por lo menos los físicos, han reconocido, parte de un error, y es este: pensar que esta limitación afecta solo a los sistemas formales, pero no a los humanos. Y alguno diréis, hombre, sí, esa limitación, esa frase, Gödel la pudo crear y decir, esta frase es verdad. A Gödel no le afectaba. Pero los sistemas formales hemos dicho que no podían producirlo. Bien. Pero aquí hay que diferenciar limitación por atribución y limitación absoluta. ¿Qué es esto? A ver, la frase similar a la de Gödel. Esta frase no la puede producir un sistema formal consistente, es decir, que no diga A y no A, es decir, que no llegue a contradicción. Dicho así un poco burdamente, que sea verdadero, que solo diga verdades, pues no la puede producir. Limita los sistemas formales, pero yo la puedo producir, ¿no? Entonces, es una limitación que afecta a sistemas formales y no a humanos. Pero un sistema formal podría contraatacar y decir, esta frase no la puede producir un humano veraz. Y esta frase ahora limita a los humanos. Cualquier humano que la diga está diciendo una frase falsa, está diciendo no la puedo producir y la he producido, ya sea hablándola, escribiéndola o como sea, ¿no? Estaría diciendo una mentira. No puedo ser veraz y decir esa frase. Pero un sistema formal puede decirla. O esta frase no se puede producir verazmente en Alemania. Nadie puede decirlo en Alemania, ni humanos, ni sistemas formales, ni el oráculo de Delfos, ni un dios omnisciente que lo supiera todo podría decir la frase. ¿De acuerdo? Pero en cuanto crucen la frontera, ya la pueden decir todos. Incluso una que me gusta mucho. Esta frase no la puede producir Gödel verazmente. No limita a otros humanos, no limita a sistemas formales. Hasta un niño de 6 años puede decirla. Solo limita a Gödel, ¿no? Qué limitadito Gödel, vaya, que no puede decir algo que puede decir un niño de 6 años. ¿Por qué? Porque si se lo atribuimos a alguien, a Gödel, al sistema formal, al humano, claro, es una limitación que solo afecta a ellos. Pero si no atribuimos a alguien, sino que atribuimos en general, esta frase no la puede producir un sistema pensante veraz. Ningún sistema puede producirla, decirla, hablarla, escribirla, ¿vale? Es una limitación absoluta. Humanos, sistemas formales, dioses omniscientes. Y este es realmente el problema que tenemos que afrontar, ¿vale? Y aquí hay una diferencia muy importante. Diferenciar no saber y saber que es paradójico. Por ejemplo, no sabemos si hay vida en Marte. Antes parecía que no, ahora dicen algunos, bueno, pues a lo mejor sí. Incluso no sabemos cualquier conjetura matemática. Por ejemplo, hay una muy sencillita de un señor llamado Goldbach. Dice, todo número par que sea mayor que 2 se puede poner como suma de 2 números primos. Yo que sé, el 12 es 5, que es un número primo, más 7, que es un número primo. Y hasta números muy altos es verdadera, pero ¿es verdad?
No lo sabemos. No lo sabemos. Y eso es no saber, no lo sabemos. Ahora, sabemos algo. O es verdad o no es verdad. Y eso no va a cambiar, diga yo lo que diga. No es como antes que a Aurora yo le ponía una trampa y si decía que sí, no se producía, y si decía que no, sí se producía. No, no. Con independencia de lo que yo diga, esto o es verdad o no es verdad. No hay más opciones. Y no va a cambiar por mucho que yo haga o diga. ¿Vale? No lo sé, pero es o verdadero o falso. Y más, esto puede ser algo temporal. El día de mañana es probable que un matemático así avispado demuestre que es verdadero o demuestre que es falso. ¿Vale? Y esto es no saber. Sabemos que es verdadero o falso, puede cambiar, pero hoy en día no sabemos cuál de las dos opciones es la correcta. Sin embargo, sí sabemos que son paradójicos los problemas anteriores. Sí sabemos que no podemos decir que sí o que no sucederá, porque diga lo que diga, va a ser lo contrario. ¿Vale? No podemos decir que es verdadera o que es falsa la frase que anteriormente poníamos, la frase del mentiroso. Esta frase es falsa. ¿De acuerdo? No podemos producir la frase de Gödel porque produciríamos una mentira y si dejamos de producirla no estaríamos produciendo todas las verdades. Entonces tenemos una mala noticia. No tiene un valor de verdad clásico, verdadero o falso. No podemos decir que la frase es verdadera o falsa. Incluso no podríamos producirla o dejar de producirla. ¿De acuerdo? ¿Vale? La frase de Gödel. Entonces es una mala noticia. Pero hay una buena noticia. Tanto los humanos como los ordenadores, como los sistemas formales, pueden detectar la paradoja. Por cierto, no entramos aquí, para los que sepáis matemáticas, no solo es un problema de autoalusión, ¿no? Todas las paradojas hablan de sí, todas las frases que usamos hablan de sí mismas. Esta frase es una frase hablando de la frase. Esta frase no se puede producir en el sistema formal de los principios matemáticos. Es una frase que habla de la propia frase, aunque sea mediante mecanismos matemáticos, ¿vale? Pero podemos detectar esa paradoja y no es solo por la autoatribución. En el libro hablo de que hay que hilar más fino, la autoalusión, no es solo una autoalusión. En el libro hablo de que hay que hilar más fino, no todas las autoalusiones dan paradojas. Esta frase tiene 6 palabras, tiene 5, es falsa, pero no es paradójica. Esta charla habla del teorema de Gödel, es verdad, aunque sea autoalusiva, ¿vale? Pues podemos detectarla y podemos asignarla un tercer valor de verdad, ni verdadero ni falso, G en honor de Gödel. Esto del tercer valor de verdad no lo he inventado yo, por cierto. El propio Gödel tiene una lógica trivalente con 3 valores y antes de él, pues un señor polaco, Lukasiewicz, también manejó y desarrolló mucho lógicas trivalentes y hoy en día, pues hay muchos autores que manejan lógicas con 3 valores. Incluso un sistema formal podríamos hacer que dedujera las verdades y cuando se encontrara con estas frases paradójicas, que escribiera, esto no es ni verdadero ni falso, esto es una paradoja. Y si aceptamos ese mecanismo, si aceptamos que eso es válido, que eso es conocer, que no es que lo ignoremos, es que sabemos que es paradójico, no es que no sepamos como el teorema de Goldbach, sabemos que no se puede asignar un valor verdadero o falso, sabemos que no lo podemos producir porque en el momento que la producimos generamos una mentira. Si aceptamos que esto es conocer, humanos, sistemas formales, pueden acotar, eliminar estas pocas frases paradójicas y eso nos permite resolver muchos problemas que creíamos que no eran solubles. Para los que sepáis mucha matemática, os sonará el problema de la detención, os sonará si toda función es computable, los trabajos de Alan Matthews Turing para demostrar que esto no se podía hacer. Incluso a lo mejor os suena la función de Tibor-Rado, conocida como castor afanoso. Bien, pues si aceptamos esta trivalencia y aceptamos que decir esto es paradójico y eliminamos esas frases paradójicas, sí que se podrían resolver todos esos problemas. Y esto dicho así un poco rápido es lo que pues os quería contar, es lo que viene en el libro. Y bueno, pues tenéis la palabra. Aprovecho para decir, no nos va a dar tiempo, sé que esto es
muy chocante, muy revolucionario, que van a surgir muchas dudas. Como comentaba antes con un grupo de personas que se habían conectado, la primera presentación que hice la hice con un departamento de matemáticas. Si alguien se queda con ganas, podemos tomarnos un café, hablar por internet y desarrollar más en profundidad las ideas aquí expuestas. Y ya me callo, sí, y os doy la palabra. ¿Alguien quiere preguntar, comentar? Bueno, pues, sí, a ver, ya digo, lo primero de todo es pues dar la palabra a, a vosotros para que formuléis las preguntas que queráis, o bien levantando la mano, pinchando el iconito ese de mano alzada o poniéndola en el chat. ¿Vale? De momento no veo a nadie que esté animado. Asustas, José Ángel. Vaya. No, pues bueno, voy a empezar yo, ¿vale? Para ver un poco el fuego. A ver, yo últimamente te cuento un poco mi película para justificar la pregunta que te voy a hacer. Últimamente, bueno, yo me he dedicado toda mi vida a cultivar lo que se llama la dinámica de sistemas, ¿no? Que es un modelo de simulación dinámico que diseñado por el MIT en los años 50 y que fue un poco la base con la cual se hizo todo el tema de diseño prospectivo de la perspectiva mundial, ¿no? Que se fraguó en un informe al Club de Roma, que es el primero, en el año 74, sobre los límites al crecimiento. A partir de ahí, bueno, pues he manejado bastante ese tipo de metodología. Y ahora últimamente estoy, digamos, un poco bordeando el tema del infinito por una cosa. Llevo ya varios meses dándole vueltas a lo que es la secuencia Fibonacci, ¿vale? Esa de 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, o sea, es la suma de 2 y que produce el tercero, ¿no? Y así hasta el infinito, lógicamente, y donde el ratio entre el superior y el anterior es 1.61803, que es el número phi, ¿vale? El número áureo. El número áureo, efectivamente. Entonces, esto, digamos, al tratar esos temas, realmente uno tiene la sensación de estar bordeando ese concepto de infinito, ¿me entiendes? Es decir, cuando el número áureo y cuando toda la que es la secuencia Fibonacci, ves que se reproduce en muchísimos aspectos de la naturaleza, no sé si en todo, pero sí muchísimos, y todo tiende, digamos, a ese autorreplicación que tiende a infinito, como por ejemplo los fractales, ¿vale? El conjunto de Mandelbrot, ¿no? Este tipo de cosas. Claro, esto es como, siempre te quedas en el concepto de intuición, ¿vale? No sé si me entiendes, ¿no? En el concepto de intuición. Lo intuyes, por ejemplo, si uno va a una frutería, ve una verdura que es muy curiosa, que es el romanesco. El romanesco es esa verdura que es un brócoli, pero que tiene, digamos, está formada como por conos, que a su vez están formados por conos, que a su vez están formados por conos, que a su vez hasta infinito, por así decir, ¿no? Entonces, todo ese tipo de secuencias que se repiten y se autorrepiten constantemente, de alguna forma, la propia naturaleza, no nos está dando, digamos, un patrón para poder entender, no sé si la infinitud, pero sí un poco, digamos, la incapacidad que tiene el ser humano de poder llegar a los límites, por así decir. No sé si la pregunta está bien planteada, no lo sé, porque también es verdad que el tema es bastante ambidestro y bicóncavo, que se diría, ¿no?
Pero bueno, no sé, es la sensación que yo tengo cuando veo estos temas y veo, por ejemplo, pues yo ahora estoy pensando y estoy trabajando mucho sobre lo que yo podría denominar el vórtice de Fibonacci, que es algo así, pues como ese atractor que digamos que es uniformemente acelerado y que va, digamos, yendo hacia un punto final que parece cero o que parece, no lo sé, y además nadie sabe lo que está detrás. Y eso lo estamos viviendo todos, cada uno de nosotros en nuestra vida familiar, en nuestra vida profesional, en nuestra comunidad, en el mundo, etcétera. Entonces, esa visión, a lo mejor soy una mente calenturienta, pero esa visión, digamos, de un infinito autorrepetitivo, desde luego, si uno va a Internet y ve, digamos, los vídeos que hay muchos, ¿no? Sobre la evolución del conjunto de Mandelbrot, ¿vale? Dice, ¿y esto cuándo para? Dice, hombre, yo he visto un vídeo que son 350.000 veces la iteración de lo que es el cardioide de Mandelbrot. Y digo, joder, claro, y paras porque has hecho 350.000, y si haces 1.000.000, pues más, y ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo puedes, claro? Yo te pregunté antes, ¿Cantor se volvió loco? Y me dijiste tú que sí, y otros muchos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque este tipo de conceptos sobrepasa, yo entiendo, sobrepasa lo que es la capacidad del ser humano corriente de abordar las cosas. Es decir, nosotros ya por ejemplo, los seres humanos nos movemos en potencias de 3 de no más de 10 elevado a 3 o 4 a nivel de distancias, cuando el universo evoluciona en 42 potencias de 10, desde el Armstrong hasta los límites del universo. Entonces, ¿cómo puede, digamos, el ser humano realmente tomar conciencia de eso sin grillarse, por así decir, sin grillarse? Bueno, a ver, hay varios, a ver, más que un infinito, estamos hablando de muchos infinitos. Uno sería el infinito del universo, si es infinito, si es finito. Otros son diversos infinitos matemáticos. El concepto de infinito es un concepto que hemos creado nosotros y que hemos usado y que nos sirve. Por ejemplo, ponía el ejemplo de las paradojas de Zenón. Tenemos un proceso que podemos ir iterando hasta dar un determinado resultado, que la flecha alcance la diana. Ese, en esencia, es el proceso que usamos cuando hacemos el cálculo diferencial, ¿no? Que es una derivada, la tangente. ¿Y cómo hacemos la tangente? Pues haciendo secantes la mitad de pequeña, la mitad de pequeña, la mitad de pequeña, hasta que en determinado momento tiende a crearse la tangente, ¿no? Entonces, son conceptos que tienen muchas aristas, muchos ángulos, diría yo. Hay conceptos que son los que usamos. El cálculo formal partió de unas cantidades que eran los infinitésimos, que unas veces es cero, y entonces decimos esto más un infinitésimo desaparece. Otras veces no era cero porque podíamos dividir. Si recordáis cuando hacíamos la derivada, a veces teníamos h partido por h y lo simplificábamos. Eso quiere decir que no era cero. Y nos costó Dios y ayuda hasta que lo formalizamos y creamos unos conceptos mucho más ajustados. Unos conceptos en que vemos cómo algo va tendiendo a hacerse más y más y más pequeño infinitamente o más y más y más grande. ¿De acuerdo? Entonces, realmente es que hay muchos conceptos ahí subyacentes, ¿no? Y no todos son exactamente la misma idea, ¿no? Hay conceptos de infinito varios y múltiples. En física, comentaba antes, de hecho, han tenido que atacar a Cantor y su visión de Cantor y usar la notación de Wheeler, porque campo eléctrico, ¿no? Un campo eléctrico, teóricamente, sería algo continuo, es decir, una cosa infinita. Bueno, pues para ellos, en la notación de Wheeler, el infinito de la recta, que tiene infinitos puntos, sería menor que el infinito del plano, que también tiene infinitos puntos, pero tendría más, menor que el infinito del espacio, mientras que en la teoría de Cantor estos infinitos son los mismos, ¿no? Entonces,
podemos entender todos los infinitos, pues es que hay una infinidad de infinitos físicos, matemáticos, filosóficos, hay procesos que se iteracionan y a veces podemos detectar el límite. El conjunto de Mandelbrot o cualquier otro conjunto que veamos, pues hay un límite que es el romanescu, ¿no? El romanesco, claro. El romanesco ahí está, ese es el límite y podemos usar el artificio matemático para calcularlo. Por cierto, Sí, sería interesante diferenciar el artificio matemático de la realidad física. Con los artificios matemáticos llega un punto en que cada vez es más pequeño, más pequeño, más pequeño, ¿no? sí, La florito de romanescu, sí, en sí, teoría, sería cada vez más pequeño y llegaría matemáticamente hablando, llegaría un momento en que se rompería el espacio que exige una cantidad mínima de espacio, ¿de acuerdo? sí. Entonces, hay una unidad mínima de acción, una unidad mínima de espacio, una unidad mínima de tiempo y matemáticamente rompemos. Pero eso nos sirve para calcular pues desde a qué tiende esos fractales, que tiende al romanescu, a qué tiende, por ejemplo, la velocidad instantánea, ¿no? Y entonces usamos la derivada, es decir, usamos cada vez más pequeño, distancias, velocidades medias más pequeñas, hasta que tendemos, después de infinitos pasos, a la velocidad instantánea. Y eso funciona, que es lo bueno, ¿no? Muy bien. A ver, voy a ver si hay más gente por aquí, porque si no, voy a seguir haciéndote preguntas, como por ejemplo una. Ah, bueno, Pilar, venga, que acaba de Pilar acaba de subir la mano. Venga. Adelante. Bueno, lo primero, teniendo en cuenta que yo, como siempre, los amigos de la EM, siempre les digo que sé contar con los dedos y gracias, ¿vale? Y lo del rumanesco, el pobre José Alfonso me lo intenta explicar una y mil veces y no paro de ir a la frutería a ver si lo encuentro. O sea que ya mi pregunta, más que mi pregunta, es pregunta y lamento a la vez, ¿vale? Y es, ¿por qué crees que la matemática en sí, o las matemáticas, sí que es cierto que tiene un lenguaje propio, igual que está el lenguaje musical, igual se llama lenguaje matemático, lenguaje verbal, tal? ¿Por qué crees que en general cuesta tanto? Lo digo con conocimiento de causa yo misma y con conocimiento de causa de mis múltiples años de docencia y que siempre han sido, como todos los números, por decirlo así, el apartado de números, el que aparentemente, bueno, aparentemente no, o sea, matemáticamente comprobable, ¿vale? Estadísticamente comprobable, es el que ha provocado siempre como mayor fracaso entre el alumnado y, por lo tanto, el no acercamiento a ese mundo que veo que a los que lo vivís, lo conocéis, lo vivís con muchísima pasión, ¿no? Con lo cual, a mí, por eso digo que es un lamento, en fondo me da rabia el no poder compartir esto y que no sé en qué momento pues se me produjo a mí, pero porque lo mismo que veo que me produjo a mí, creo que también se le ha producido a otros. Entonces, ¿qué habría que hacer? ¿Cómo se podría solucionar este tema? Si es que alguna vez pues, habéis pensado en esto. Sí, bueno, eso se nos sale un poco de lo que iba esta charla, pero es muy interesante. No, pero es muy interesante y te doy mi opinión personal. Creo que hay dos factores. Uno es que es muy abstracto, muy formal y hay personas que les gusta manejar lo abstracto y hay otras personas que les gusta tocar, hacer, manipular, ¿no? Hay personas que verán el fractal y hay personas que querrán tocar el romanescu, ¿no? Entonces, claro, hay gente que les cuesta dar ese salto a la abstracción, sobre todo si no están trabajados y educados. Y luego también hay otra parte pedagógica. Yo recuerdo un libro de lógica matemática, lógica recreativa, que el autor le decía, bueno, un amigo le decía al autor, oye, te voy a pasar con mi hijo, que le encanta tu libro, que quiere felicitarte por tu libro. Y luego añadía, eso sí, no le digas que es un libro de matemáticas porque odia las matemáticas. O sea, estaba entusiasmado con el libro, pero si le hubieran dicho es un libro de matemáticas, hubiera sacado las uñas, ¿no? Entonces también hay una parte
de transmitir, de mostrar de forma pedagógica, ¿no? Las cosas. Mira, hace poco una amiga se enteró es una amiga de letras, una amiga que no está aquí, obviamente, de un libro y dice, pues ahora me entero de que hay un teorema de un señor que se llama Gödel. Y yo le dije, mira, ¿tú lo has leído? En el Quijote. ¿El Quijote? Sí, en el Quijote. Digo, mira, cuentan que hay una ínsula donde hay un alguacil, una horca en la entrada, y a todo el que viene le preguntan, ¿usted a qué viene? Y si dice la verdad, pues yo vengo a vender estas mercancías. A ver si vienes a vender mercancías, hoy es día de mercado, además te conozco, pues pasaba. Y si miente, le ahorcan allí mismo. Venía un señor y dice, yo vengo a ver al alcaide que soy su hermano. Dice, pero si el alcaide es hijo único, nada, has mentido, te ahorco. Y así iba pasando las cosas y las cosas iban bien. Y de pronto llega un cachondo mental y dice, vengo a ser ahorcado. Y entonces el alguacil dice, espera, no te puedo dejar pasar, porque si te dejo pasar has mentido, ¿no? Te tengo que ahorcar. Y el pasajero dijo, alto, 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 alto. Si me ahorcas habré dicho la verdad, y al que dice la verdad le tienen que dejar pasar, ¿no? Así que no pueden ni ahorcarle ni no ahorcarle. Y dije, bueno, en esencia esto es lo que Gödel demuestra que también pasa en las matemáticas. Dijo, pues ya lo he entendido. A ver, esto es una simplificación. Los que estéis aquí sabéis matemáticas, hay todo un trabajo de Gödel, hay unos matices que no hemos comentado, pero hay muchas cosas que realmente no hemos sabido transmitir adecuadamente y que cuando transmitimos adecuadamente pueden disfrutar. Yo he visto chavales encantados con determinados juegos de carácter matemático hasta que un día de pronto dicen, oye, que esto no va a ser un juego, esto va a ser matemáticas, ¿no? Y entonces se bloquean. ¿De acuerdo? Entonces creo que son los dos elementos. Uno, el elemento de abstracción, que es verdad, es abstraer y eso hay que entrenarlo y a veces no lo hemos entrenado. Y otro es el elemento de traducir didácticamente. Hemos cometido errores muy gordos en la didáctica de la matemática, creo yo, y eso ha hecho que se hayan alejado de la matemática. Es mi opinión. Gracias, gracias. Sí. Bueno, pues voy a hacerte la segunda pregunta. Pregunta. ¿Vale? Sí, a ver, te cuento, cuando yo comencé a trabajar o a investigar qué era la dinámica de sistemas, me topé con un concepto que, claro, he tardado tiempo en verlo claro, ¿no? Que es que la dinámica de sistemas pretende poder simular sistemas o funciones no lineales. Entonces, claro, yo investigas y tal. Yo no soy matemático, es decir, que para mí las matemáticas es pura distracción o hobby, ¿me entiendes? Es decir, aparte, entonces, claro, ¿qué es un sistema lineal? Pues es un sistema básicamente determinista, es un sistema en el cual I igual a función de X, en el cual tú puedes saber si varía X, varía Y. Y un sistema no lineal es aquel en el cual Y puede tener 1, 2, 3 resultados dependiendo de X. Es decir, y entonces llegas al concepto de sistema en el cual hay un conjunto de elementos relacionados entre sí que interactúan, que interrelacionan, y entonces se producen unos continuos ciclos de realimentación positiva, negativa, etcétera, etcétera, que hace que una variable en unas circunstancias frente a otra variable se comporta de una forma y en otras circunstancias se comporta de forma completamente distinta, básicamente impredecible, básicamente caótica, ¿no? Entonces, claro, yo creo que el ser humano es una persona que trata de que su entorno esté ordenado, que su entorno sea predecible, y le pone tremendamente nervioso no saber cómo se va a comportar algo, porque, por ejemplo, estamos viendo continuamente ahora mismo, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar con la guerra? ¿Qué va a pasar con el COVID? ¿Qué va a pasar con...? Y es que nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque estamos frente a sistemas no lineales, frente a sistemas que son básicamente impredecibles, comportamiento caótico, la teoría del caos, ¿no? Entonces, si ya las matemáticas normalitas, las lineales, ya asustan,
¿qué pasa con las matemáticas no lineales o qué pasa con la mera estadística en la cual los médicos, ya lo sabes, si no utilizamos la estadística no somos nadie? ¿Por qué? Pues porque no podemos predecir el comportamiento de un ser vivo, salvo considerándolo en un margen de error con un índice de seguridad del 99%, del 98%, pero nunca tenemos el 100% porque hay muchas variables que son impredecibles, ¿no? Entonces, hombre, no sé si me estoy saliendo del tema, pero sí Bueno, que al hilo de lo que ha preguntado Pilar, pues es cierto que, por lo menos así lo considero, que los seres humanos tenemos una cierta tendencia a poder encorsetar las cosas de forma muy simple, muy sencilla, ¿entiendes? Es decir, esto depende de esto y como mucho de esto otro, pero no de tres cosas a la vez, porque entonces no lo entiendo, ¿no? sí. Y ya si eso nos vamos al concepto de infinito, ya ni te cuento. Entonces, lo digo un poco en el sentido de hasta qué punto las matemáticas, más allá de sumar, restar, dividir y multiplicar, son útiles para el hombre de la calle, la mujer de la calle, el ser humano normal. Bueno, a ver, varias cosas. Lo primero, los sistemas caóticos son deterministas, ¿vale? Hay cosas que, por lo menos en física cuántica, parecen no deterministas. Sí. Bueno, no voy a entrar en ese tema, pero que los sistemas caóticos son deterministas. Lo que son es muy sensible a pequeñas variaciones, ¿de acuerdo? Eso es lo que al estudiar dinámica del sistema lo dice. Es decir, uno de los temas que estudia esta metodología es la sensibilidad a mínimos cambios, que es donde se te puede ir de la... Sí, sí. Claro, entonces ese es el tema, ¿no? Son sistemas deterministas, pero nunca podemos tener la precisión absoluta en cualquier medida. Si tenemos una medida en metros, pues tenemos un metro de error. Podemos coger una regla en centímetros, en milímetros, pero llega un punto en que no podemos medir más, siempre hay un pequeño error. Y hay cosas que no importa mucho y hay cosas que sí. Por ejemplo, sabemos que Galileo observó Neptuno. ¿Por qué lo sabemos? Porque describió un cuerpo y dando para atrás a la época de Galileo decimos, pues este cuerpo era Neptuno, ¿sabes? No era un meteorito que pasaba por ahí, sino que era Neptuno. En cambio, en cuanto tenemos un planeta que está afectado por el Sol y 2 o 3 satélites dándole vueltas alrededor, eso no sabemos cómo estará la semana que viene. ¿Por qué? Porque hay tantas fuerzas que enseguida nos la lía, ¿de acuerdo? Y entonces hay cosas que es que, bueno, directamente no podemos. Si tuviéramos una precisión absoluta al medir, sí que lo podríamos medir, pero no la tenemos. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos en estos casos? Bueno, pues lo que intentamos es buscar aproximaciones. Y a veces son aproximaciones bastante buenas. Hace poco alguien me comentó que la NASA para sus cálculos usaba, creo, no recuerdo muy bien, creo que eran como 6 decimales de pi. Pi tiene infinitos decimales, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Podrían necesitar 100? ¿Podrían necesitar 1000? No, pues creo que era una cosa como 6 decimales de pi y con eso le bastaba para que una nave espacial llegara hasta la Luna o se pusiera en órbita y llevara un astronauta y esas cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces buscamos formas en que aproximamos a veces muy burdamente, porque no podemos, y a veces con mucha precisión. De hecho, por ejemplo, pensemos en los relojes atómicos. Son 100 veces más precisos que el que tenemos en nuestra pulsera. Pues los relojes atómicos se basan en la estadística, se basa en la probabilidad de que una determinada partícula se desintegre o no se desintegre. Y eso, aunque a nivel individual no sabemos si esta partícula se desintegrará en un minuto o no se desintegrará, a nivel global tiene tal precisión que nos permite medir, pues eso, con un reloj atómico y medir con mucha precisión. Entonces, claro, pues cuando podemos, medimos una función lineal muy bonita y nos da un resultado exacto, y cuando no, buscamos aproximaciones, a veces pueden ser muy precisas,
y a veces pues pueden no ser muy precisas. En medicina tú lo sabrás mucho mejor que yo, pues obviamente cogemos estadísticas y decimos, oye, este medicamento funciona. ¿Por qué? Porque tal porcentaje de pacientes vemos unas mejorías evidentes y no notamos que existan grandes efectos contra la salud en ese medicamento. Entonces, lo aprobamos o no lo aprobamos en función de eso. Y sí, realmente hay cosas que requerirían una precisión infinita y eso obviamente no se puede. No podemos sacar todos los decimales de pi. ¿De acuerdo? De hecho, una de las cosas que cuenta en el libro es ¿cuál es el último decimal de pi? ¿No? Yeah. ¿Es par? ¿Es impar? ¿Es un 5? ¿Es un 3? ¿Es un 2? ¿No? Bueno, pues plantea cómo podemos afrontar estas series infinitas, porque las series no acaban, pero en este caso lo que nos interesa es dar un límite. La flecha, el límite es que alcanza la diana, ¿de acuerdo? Pues el número pi, ¿qué límite tiene? ¿Vale? Y comentó los diversos autores, las diversas propuestas, desde que no se puede hasta que unas veces da uno a otro y bueno, pues yo propongo otra que es una superposición de los 10 dígitos, digamos, ¿no? Algo así. Pues esto me recuerda un poco un libro que leí de Schrödinger, que es ¿Qué es la vida? Y él planteaba el tema de que la probabilidad o el ajuste o el determinismo, por así decir, de los sistemas está en función de 1 partido por raíz de n, siendo n el número de elementos. De modo tal que un sistema físico, digamos, es tanto más preciso cuanto más elementos haya en juego, y un sistema biológico, como a pesar de haber muchos, sin embargo, los elementos son bastante menores que lo que es un sistema físico, pues evidentemente las probabilidades de error son mayores, ¿no? Entonces esto me ha recordado, pues eso, el principio ese de 1 partido por raíz de n igual a digamos, al ajuste o a la curiosidad, por así decir, de ego. Él lo dicho por el tema del reloj de Cesio, vaya, ¿no? Muy bien, pues oye, yo me estaría contigo 1 hora hablando, pero me parece que hay más gente. Y bueno, pues no sé, me ha levantado Aurora la mano, así que te voy a dar, Aurora, el micrófono. Actívalo. Aurora. Aurora, activa el micrófono, Sí, por favor. sí, voy. A ver, voy a poner la cámara también, porque esto de hablar sin vernos. No he entendido, José Ángel, no he entendido muy bien, porque claro, como no te ha dado tiempo a ampliar todas las cosas interesantes que nos has comentado, no he entendido muy bien la aplicación de la paradoja del mentiroso. Te lo pregunto porque me interesaría mucho entender esa conexión, dado el tiempo en el que vivimos, en donde parece que estamos instalados en la paradoja del mentiroso, con las noticias falsas y las no falsas. Entonces, ¿podrías ampliarnos un poco esta conexión, esta relación con la paradoja del mentiroso? Sí, bueno, lo primero, pedir disculpas, que yo es que me siento precisamente por eso. Ahora que estoy hablando y que os veo la cara, pues me siento como más relajado, más tranquilo, pero estaba poniendo un Claro. PowerPoint, no veía la reacción de la gente, aunque fuera por, por vídeo, ¿no? Y entonces, pues, Claro. claro, me sentía yo más inseguro, Sí. estarán entendiendo, no estarán, a lo mejor iba muy rápido y esas cosas, ¿de acuerdo? Sí. Es que ¿sabes qué pasa? Que como a veces fallan las conexiones, pues para asegurarnos un poco que no nos da problema la tecnología, pues pedimos que la gente se mantenga un poco camuflada y claro, no se nos ve, parece que no estamos ahí. Sí, No, de todas maneras, es que... que la gente active su cámara para, si quiere, vaya. Claro, que podéis activar la cámara. Si lo único que puede pasar es que pueda fallar la conexión, que además tengo que decir otra cosa, generalmente no falla, o sea que podéis activar la cámara. Vale. Bueno,
Entonces, ya digo, yo me he sentido así, como el no tener ese feedback, lo he echado mucho de menos. Me gusta ver a la gente, interactuar de forma más directa con la gente, ver si me está entendiendo o no está entendiendo, y quizás, ya digo, no sé si he ido rápido o no he sido suficientemente claro. Otra cosa, una cosa es la paradoja del mentiroso, es decir, cosas que no son ni verdaderas ni falsas, y otras son mentiras descaradas. Las fake news Ya, que están ya, ahora pero tan de moda son falsas. Sí, ya, pero sí, a sí. ver, la gente en principio se las cree. Ya. Pero una cosa es, Luego ya alguien claro, se encarga de contarnos que resulta que eso que nos dijeron que era cierto, ahora ya no es cierto. sí. Pero claro, llegamos a esa situación precisamente, a la de la paradoja del mentiroso. Ahora ya no sabemos ni lo que es Sí. verdad ni lo que es mentira. Ya, pero una cosa es que algo sea mentira, aunque no lo podamos probar. Es más, con las redes sociales hay alguien que inventa algo muy gracioso, ¿no? Ujú, Y es difícil de refutar, ¿no? Hace poco ujú, vi una demostración de que la Tierra era, bueno, más que de que era plana, de que no medía el radio de la Tierra 6.000 no sé cuántos kilómetros, ¿no? ujú, Y era difícil de refutarla. O incluso un profesional de la física y de la matemática, no te creas, se lo pensaría, dice, estos datos no pueden ser ciertos, ¿no? Entonces, una cosa es la mentira y otra cosa es lo que no es ni verdad ni mentira, ¿sabes? ujú, Tú nunca te vas a ganar una fake news, podemos decir, no, esto era mentira, esto es un montaje y esta foto está tomada de una guerra de hace 10 años, ¿vale? Y descubrir la mentira. Otra cosa es lo que se plantea con la paradoja del mentiroso. Tú nunca te vas a ganar los 1.000 euros que te había ofrecido porque soy muy malo, ¿no? ujú, Porque si dices sí, no se va a producir, y si dices no, sí se va a producir. Es una situación paradójica, que es divertida, es graciosa, no pretende engañar, ¿no? Las fake news yo la hago con un interés, en este caso, por ejemplo, político o de vender una determinada creencia a los demás, el terraplanismo, el antievolucionismo, lo que sea, ¿no? Y la paradoja del mentiroso son cosas que no son ni verdaderas ni falsas. No una falsedad que hago pasar por verdad, sino algo que no es ni verdad ni mentira, algo que está en un campo intermedio, ¿de acuerdo? Algo que en el momento en que yo lo nombro verdadero se convierte en falso y en el momento en que lo nombro falso se vuelve verdadero, ¿sabes? ujú. Entonces es Sí, sí, distinto. como lo que contabas de Cervantes, del Sí, Quijote. no puedo ni Pero ahorcarle ni no ahorcarle. Sí. claro, pero es que con cantidad de veces la información que nos llega es de ese estilo. No es que, no, que sea media verdad o media mentira y que tenga un cierto viso de sospecha. No, es que nos coloca en una posición en la que no puedes elegir porque elijas lo que elijas, siempre pierdes. Entonces, claro, que es justo lo que la trampa en la que tú me has colocado antes, pero me parece que sería interesante entender un poco mejor esto que nos has contado desde el punto de vista matemático. O sea, ¿por qué la paradoja del mentiroso se cumple o no se cumple? Sí, la paradoja del mentiroso muestra que cualquier decisión es incorrecta, ¿no? Es decir, ahorcar es incorrecto y no ahorcar es incorrecto. Decir sí o decir no es incorrecto, ¿de acuerdo? Eso es un poco lo que es la paradoja del mentiroso, que en el fondo es lo que subyace al teorema de Gödel, con el matiz Ujú, de la paradoja es algo semántico, de significado. Si algo es verdadero o es falso, es una propiedad del lenguaje semántica, de la significación. Y Gödel es una propiedad sintáctica, es producible o no es producible, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué se produce? Pues porque se produce una determinada, dicho así muy burdamente, una autoalusión paradójica, una autoalusión para negarse a sí mismo. Son frases que se niegan a sí mismo, ¿de acuerdo? Entonces se ujú, producen. En general, yo creo que cada vez que he visto la paradoja del mentiroso,
pues en el Quijote, en la Biblia también se menciona la paradoja del mentiroso, en cualquier otro libro, no ha sido tanto con ese ánimo de maldad, de engañar, sino de, bueno, o de reír en general, o de encontrar lo gracioso, que hay mucha gente, yo entre ellos, encontramos gracioso que no sea ni verdadero ni falso, encontramos gracioso que aunque te iba a dar los 1.000 euros, dijeras lo que dijeras, no te lo ibas a dar, por eso me he permitido el lujo de apostar esos 1.000 euros, ¿no? Y en general llevan más a la risa, a la diversión, ¿de acuerdo? Otra cosa... Bueno, excepto Sí, cuando se trata de declaraciones del gobierno. sí, vale. Entonces nos reímos poquísimo. Sí, entonces nos reímos poquísimo. Pero claro, es que en estos casos, por ejemplo, en la guerra ahora mismo que hay Claro, declaraciones... es que en el caso de la guerra también estamos en un escenario Claro. que hay que coger con pinzas. Claro, claro, ahí ese es el tema. A mí además me tiene embreado el teléfono por diversos grupos y me llegan muchos mensajes de informaciones de todo tipo. Y no sabes cuál es verdad o cuál es mentira. A veces, pues si tengo tiempo, voy a alguna de estas páginas de bulos a ver si esto es un bulo o no es un bulo, pero te mandan información y luego te mandan contrainformación y no sabes la verdad o la falsedad. Entonces, sí, un sano escepticismo, no dar por verdadero lo que no esté realmente comprobado, creo que es muy positivo y es una actitud muy, muy sana, ¿no? El no creernos nada. Y con un agravante, cada vez que hay un conflicto, tú coges la prensa de un país y de otro y parece que cuentan dos historias distintas. Tú coges la prensa que se da en Rusia, en Estados Unidos y en China y dices, pero ¿estos están hablando de lo mismo? No se parece siquiera, ¿no? Las versiones. En Occidente tenemos una versión. Cuando hubo el conflicto, por ejemplo, hace muchos años de los camioneros que entre España y Francia, tú coges un periódico francés y te contaba una historia. Cogías un periódico español cualquiera y te contaba otra historia distinta. Entonces, es bueno ese sano escepticismo, no dar por verdadero lo que no esté comprobado. Es en mi modesta opinión. Y tratar en la medida de lo posible de buscar fuentes fiables. Y entonces, pues claro, no es lo mismo un informe que haya hecho una determinada institución oficial con unos criterios y unos parámetros muy estrictos que un mensaje que sale en una prensa de un señor que tiene unos determinados intereses, como todo señor que tiene un determinado grupo editorial de prensa o de televisión. Entonces, ser críticos, no creernos todo lo que vemos en la televisión. No nos pase como decía Galeano, que contaba de una señora que habían condenado por asesinato. Según la versión oficial, había cogido, perseguido, clavado el cuchillo y decía, ¿y cómo se cree en esto? Es que sale en la prensa. Ya, pero es que la señora era mayor y ciega. ¿Cómo va a perseguir con un cuchillo y clavárselo? Y decían, no, no, es que también ha salido en la televisión, ¿no? Si ha salido en la televisión tenía que ser verdad. No. En la televisión, por interés o por simple negligencia. Yo hace tiempo salíamos en varios medios y no era tanto un interés ideológico, era simplemente que el periodista a lo mejor no se lo había preparado y decía unas cosas que dices, pero si es que esto no viene a cuento, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, a veces por simple negligencia se dicen cosas que no son correctas. Es mi opinión. Gracias, gracias. José Luis. Sí, bueno, simplemente por hacer un comentario de lo que dices, ¿no? Ya había un viejo, creo que era un senador americano, que decía que cualquier guerra o conflicto, la primera víctima siempre es la verdad, ¿no? Creo que decía que yo creo que eso más que mentiras muchas veces son medias verdades, que creo que es más peligroso, ¿no? No decir toda la verdad, sino una parte, ¿no? Que es donde yo creo que está muchas veces la clave de la propaganda, ¿no? De hecho, ¿no? Sí, entonces, bueno, aparte de eso, yo te quería preguntar, la verdad es que ha sido una charla muy provocadora en el sentido positivo, ¿no? Porque yo creo que al menos a mí nos has hecho pensar bastante, ¿no? Y nos vas a dejar pensando todavía, ¿no? Y repitiendo luego seguramente la conferencia. Cuando hablas de algo que no es verdadero o falso, ¿qué relación tiene, por ejemplo, con la típica paradójica de mecánica cuántica, ¿no?
O sea, lo del gato de Schrödinger, que todo el mundo lo conoce, ¿no? Que puede estar vivo y muerto a la vez, o realmente no es así, ¿no? Pero o incluso me ha hecho pensar también la lógica difusa, ¿no? ¿Sabes? Donde algo no hay ceros o unos, sino que algo puede estar entre 0 y 1 con distintas probabilidades. Sí. ¿Qué relación hay con estos dos asuntos? Bueno, yo creo que son cosas distintas, las tres, ¿no? Sí. Una cosa es determinadas frases, como las que hemos dicho. No puede el alguacil ni ahorcar ni no ahorcar. No podemos decir que cada frase es verdad o es mentira, ¿no? Entonces, eso es un tema. Otra cosa es que en la mecánica cuántica, yo no sé física, como para hablar de este tema, entonces solo os cuento una opinión y no demasiado autorizada sobre el tema de la física. Creo que estamos como en la época de Tycho Brahe, en la física cuántica. Tycho Brahe tenía un sistema en el que la Tierra estaba en el centro del universo y todo giraba alrededor de ella. En realidad el Sol giraba alrededor de la Tierra y luego todos los planetas giraban alrededor del Sol. Y eso cuadraba con mucha exactitud, pero eso era falso, ¿no? Ese modelo es un modelo erróneo. Pues ahora en la física cuántica, de hecho hay quien, no recuerdo quién era, el que dijo, calla y calcula, ¿no? Es decir, no busques una ontología ni una epistemología, no busques el fundamento, simplemente haz esto y sabrás dónde está esta partícula, si se va a desintegrar esta otra o qué va a pasar. Entonces, tenemos mucha precisión, pero me da la sensación de, por lo que leo de profesionales de la física con mucho prestigio, que uno te da una interpretación y otro te da una interpretación opuesta de determinados fenómenos, ¿de acuerdo? Es decir, el gato de Schrödinger, que por cierto, Schrödinger era de la línea de Einstein, de los que se oponían. Es más, el gato de Schrödinger lo creó para decir, es imposible que un gato esté vivo y muerto, Sí, así que la física cuántica tiene que estar equivocada. Era su ha sido argumento, ¿no? muy mal interpretado Schrödinger, sí. Pero bueno, realmente, ¿qué pasa? ¿Está en los dos sitios? Pues es una posibilidad. Pero eso ya no sería que sea verdadero y falso, sino que de algún modo está difundida por el espacio una determinada cosa que solo se convierte, digamos, la dicotomía onda-partícula, ¿no? Está difundida por el espacio y solo se convierte en partícula, en impacto, cuando choca contra algo, cuando se mide, cuando interactúa, ¿no? Entonces, yo creo que es un matiz distinto. Y la tercera cosa, ¿qué era lo que dijiste? Lo de la lógica difusa. Lo de la lógica difusa, sí. Eso es otro modelo cuando los conceptos no están claros. Hablando de dinero, había un premio de no sé cuántos dólares, un montón, los que queráis, al que demostrara ser el enano más alto, no más bajo, más alto del mundo. Y nadie reclamó el dinero. ¿Por qué? Porque el concepto por arriba de enano está mal definido. Si mido 1,20 soy enano, y 1,25, y 1,30, y 1,40, y 1,50, ¿dónde termina de ser enano? Si alguien llega y dice, mira, yo tengo 1,30, soy enano, llega otro con 1,31, dice, yo también soy enano. Si el de 1,30 le dices que es enano, yo también. Y luego llega uno de 31,5, ¿no? ¿Y dónde ponemos la barrera? Entonces, una estrategia fue la lógica difusa o lógica fuzzy que se utilizó, que consiste en decir, de aquí para allá no son enanos. Pongamos, más de 1,40 puede ser bajito, pero no enano. O más de 1,50 eres bajito, pero no enano. Y menos de 1,30 sí eres enano. Pero entre medias, ¿qué? Y entonces, una forma fue decir, pues es enano, pero a medias, ¿no? Es decir, si en vez de 1,30 que eres enano y 1,40 que no eres enano, tienes 1,35, pues entonces eres un 50% de enano. Si en vez de 1,35, 1,75, pues un 75% de enano, ¿no? Y entonces coger una función en que no pase de todo a nada y que sirve para estos conceptos que son conceptos que no está claro los límites. O ponemos un límite más o menos artificial, por ejemplo, si tenemos que dar una subvención a personas con deficiencia mental, decimos pues un tanto por ciento de deficiencia mental supone que le demos la subvención. Por encima no y por debajo sí. Es una barrera un tanto artificiosa. ¿De acuerdo? Y entonces o ponemos una barrera artificiosa o hacemos una solución que me parece muy interesante,
para los modelos, como pues el modelo de enano. Es decir, este es 0% enano, este 25%, este 50%, este 75% y este ya 100% enano. ¿De acuerdo? Y entonces sea como un concepto en cascada, que es útil. Por cierto, ya que lo dices, también hay otras soluciones a este mismo problema, que son las lógicas para consistentes y para completas. Para consistente es que es enano y no es enano. ¿De acuerdo? Es decir, este no es enano, este sí es enano y entre medias son las dos cosas a la vez, enano y no enano. ¿De acuerdo? Y tiene todo un manejo. Y para completas es lo contrario. Este es enano. De aquí para arriba, de aquí para abajo es enano. De aquí para arriba no es enano. Y entre medias ni es enano ni no es enano. No es completa la lógica. Hay cosas que ni son enanas ni no son enanas. ¿De acuerdo? Que son las tres soluciones que podemos hacer al problema como este. Bien, muchas gracias. Alfonso, el micro. Este tema del enano más alto del mundo está clarísimamente, digamos, implicado el deporte. ¿Por qué? Pues porque en las marcas, ¿vale? Llegará un momento en el cual un corredor de velocidad hará los 100 metros lisos en 8, no sé cuál será el 8, pero luego ya nunca jamás volverá nadie a poder batir ese récord. Es decir, el asunto de los récords del mundo en deporte, tanto en velocidad como en altura, como en fuerza, el Altus, Fortius, no sé qué, ¿vale? De los Juegos Olímpicos, llegará un momento en el cual nadie, absolutamente nadie, pueda superar ese límite. O sí, ¿me entiendes? Es decir, porque en estos momentos, que yo sepa, la distancia de 100 metros lisos se está calculando en milésimas. En milésimas. Es decir, yo no sé cuál será el récord mundial ahora. Supongamos que son 8,9, pero son 8,9 o 8,9001. Y luego a lo mejor será otro que tenga 8,9000 y otro que sea 8,899. ¿Me entiendes? Es decir, ese infinitesimal a nivel, digamos, de récords del mundo, hombre, plantea, ¿cómo se plantea el deporte cuando ya, digamos, en determinadas especialidades ya se sepa que digamos, la capacidad del ser humano, a no ser a no ser que pensemos en el transhumanismo, eso es otra cosa, pero el ser humano normal y corriente, bien entrenado, tiene un límite, ¿no? Y entonces es decir, ¿alguien puede correr en 7 segundos 100 metros? Y dices, no, por Dios. Y en 8 tampoco. Entonces, no sé si me entiendes. ¿Ves lo que quiero decir? Sí. Sí, pero yo soy de los que creen en algo parecido al transhumanismo, es decir, vamos a ir evolucionando, por ejemplo, genéticamente, ¿no? Y no se podrá parar, tendremos a seleccionar y hacer genes que nos hagan más X, más rápidos, más fuertes, más lo que sea, ¿de acuerdo? Es más, ya tenemos prótesis. Recuerdo un corredor que le faltaban los pies y se puso unas prótesis con las cuales corría más que los que sí tenían los pies y entonces no le dejaron participar. Entonces existe todo ese tipo de cosas. De hecho, una de las líneas a las que solo da chispazos el libro, no lo desarrolla, solo suelta así unos pequeños chispazos, es cómo evolucionaremos los humanos y las máquinas, ¿no? Habrá un día en que las máquinas nos superarán y no está muy lejos. Yo recuerdo hace muchos años alguien que fuimos a ver, el ajedrecista de un español, Leonardo Torres Quevedo, una máquina que daba jaque del rey y la torre contra el rey, muy simple, pero que además era mecánico prácticamente, era con, bueno, pues una antiguaya, y una persona, un buen jugador de ajedrez, me dijo que, bueno, eso sí, pero jugar bien al ajedrez no iban a poder las máquinas. Ya juegan al ajedrez. Mucho mejor que el campeón del mundo, ¿no? También me decían que no se iba a poder hacer, yo qué sé, lo que tiene que ver con el espíritu, ¿no? Por ejemplo, componer una sinfonía, escribir un poema,
una novela. Bueno, pues ya tenemos quien compone sinfonías que además tú le pones una de Bach y una de esta máquina y no sabe diferenciarlas. Así que puedes escribir como Bach, como Beethoven, un poema y ser tan bueno como el de Shakespeare. No va a poder entender y tener empatía. Bueno, pues ya hay robots, por ejemplo, que nos ganan, esto tiene un poco de trampa, ¿no? Pero que nos ganan en reconocimiento de caras, que sabe que este es Manolo. Ya hay robots que leen el estado emocional y empiezan a ser capaces de reaccionar. Pero no va a poder crear, es otro de los límites, ¿no? Bueno, pues ya hay la máquina Ramanujan. Ramanujan era un famoso matemático indio, para el que no lo conozca. Hay una película, El hombre que conocía el infinito, de él. Bueno, pues la máquina Ramanujan es capaz de crear conjeturas matemáticas. Ya hay otra máquina que ha empezado a elaborar teorías científicas de momento muy simples, ¿no? Es decir, parece que todo se va a superar. Y plantea, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser el mundo ideal donde las máquinas nos hagan todos los trabajos? ¿O va a ser el mundo de Terminator? ¿No? ¿Qué va a pasar? Y mi respuesta es ese transhumanismo. Nos fusionaremos. Para entender esto, nosotros somos una persona con una voluntad, ¿verdad? Sin embargo, hay pacientes que tenían ataques epilépticos muy fuertes y la única forma era cortarles el cuerpo calloso, que son los cables que conectan los dos hemisferios cerebrales, ¿vale? Sí. ¿Y qué pasaba? Que se generan dos voluntades, que le preguntas al hemisferio derecho, que es más holístico, espacial y un poco más vivo, más loco, por poderlo llamar. Dice, yo quiero ser piloto de carreras. Y le preguntabas al hemisferio izquierdo y decía, no, yo a ver si me pongo a trabajar en una editorial ahora que he terminado los estudios, ¿no? La misma persona tenía voluntades distintas. Incluso hoy un neurólogo, Ramachandran, que encontró un hemisferio se declaraba creyente y el otro ateo, ¿no? En la misma persona, era ateo y creyente a la vez, ¿no? Si pudiéramos volver a juntar esos dos hemisferios, volveríamos a tener una entidad, un único yo, ¿de acuerdo? Bien, ya tenemos capacidad, todavía empieza siendo pequeñita, pero ya podemos leer la palabra que estás pensando. Por ejemplo, con una cosa llamada electrocorticografía, que es poner los electrodos no encima de la cabeza, sino justo debajo del cráneo, ¿no? Pues ya podemos leer la palabra o el número que estás pensando. Podemos generar recuerdos verdaderos o falsos, dando, digamos, chispazos eléctricos en el hipocampo, en la estructura del cerebro, ¿no? Y podemos generar recuerdos o podemos borrar recuerdos, podemos hacer ya muchas virguerías. El día de mañana yo pienso que nos fusionaremos. Leí hace poco a alguien que decía, dentro de 10 años, llevar un chip sería como hoy llevar un teléfono en la mano, ¿no? Un teléfono móvil. Será algo normal. Entonces yo pienso que tenderemos a una cierta fusión entre la máquina y la humanidad, ¿no? Y eso es lo que creo que nos deparará ese futuro. Y en la línea de evolución física, pues igualmente podemos seleccionar genéticamente, ver a la alimentación, dar determinados fármacos que producen determinados efectos, ¿no? Y en principio estaríamos muy, muy lejos de los límites, ¿no? Una vez que se evolucione y que se desarrolle, pues desde un superatleta que la genética ha sido seleccionada, la alimentación, el tipo de medicación para desarrollar más músculo, digamos, o más músculo de X tipos, y yo creo que en principio sí que tenemos campo para seguir batiendo récords. Muy bien. Vale, pues Aurora, creo que si no hay más, pues te toca concluir. Muy bien. Bueno, pues José Ángel, muchísimas gracias. Ha sido una velada estupenda. Creo que como nos gusta en este entorno en el que estamos, hemos aprendido mucho y además hemos disfrutado, que eso también es interesante, ya que vivimos tiempos un poco raros, pues que no nos olvidemos de pasar un rato agradable también con amigos y con futuros amigos, ya que espero que los que se han conectado por primera vez nos sigan visitando. Así que muchas gracias, José Ángel. Espero que hayamos contribuido
de alguna manera a que tu libro se difunda más y tus ideas también. Y que, como siempre, estamos a vuestra disposición y nos veremos próximamente, creo que dentro de 15 días, de nuevo, sobre algún otro tema de interés que creo que ya está en la casilla de salida para podernos informar en el próximo día, pues hoy es 16, el próximo día 30. El 30 de marzo quedáis convocados y nos veremos por aquí de nuevo. Pasadlo bien y cuidado con las adversidades. Pues muchas gracias, un placer estar con todos vosotros y nos vemos pronto. Y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Un abrazo a todos. Un abrazo.